Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a otro episodio del podcast, donde descubrirás lo mejor de la ingeniería de materiales. En nuestro anterior episodio hemos entrevistado a Javier Martínez Rodrigo, un experto en microelectrónica, que nos estuvo hablando sobre los transistores, cómo se fabrican y la geopolítica mundial que hay alrededor de este dispositivo tan esencial para el mundo. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a otra persona maravillosa que es Beatriz Sanz Merino. Bueno, ¿qué tal, Bea? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada, bienvenida y es un placer contar contigo hoy. Gracias. Aida se ha preparado unas notas para... Sí, una breve descripción de tu trayectoria. Bueno, pues Bea es investigadora y docente en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora por la Universidad Politécnica de Madrid. Está especializada en la mecánica de fractura, en simulación y experimentación de hormigones, que ya os adelantamos que es el material más utilizado del mundo. Y todo esto cae bajo el paraguas de la ingeniería de materiales. Y bueno, entonces, ¿cómo terminaste trabajando con materiales? Bueno, cuando estaba en la carrera, en algún momento de los últimos cursos, un profesor contactó conmigo para ver si podía colaborar con una beca de investigación, José María Goicolea, y entonces allí pues tuve una beca durante quinto y me acerqué un poquito al mundo de la investigación y me gustó mucho. Entonces cuando acabé la carrera, pues dentro de las salidas profesionales, la verdad es que todas me parecían muy atractivas. La obra, diseñar, calcular, pero también estaba el mundo de la investigación. Entonces al final, pues valorándolo bien, pensé que lo que quería hacer era dedicarme a la docencia y a la investigación, y ya si quería aterrizar allí, pues la mejor manera era empezar desde el principio. Entonces surgió la oportunidad de realizar la tesis con una beca con Jaime Planas en el Departamento de Ciencia de Materiales, y bueno, pues con él es quien ha sido mi maestro académico a nivel docente e investigación, y entonces la beca estaba relacionada con un tema de fisuración de hormigón que iba justo a medio camino pues entre caminos debido a la contribución del hormigón, pero también materiales por el enfoque y mecánica de la fractura. Y entonces a partir de ahí pues ya inicié la línea de investigación que he continuado y bueno, pues me apasionó lo que investigué y ahí sigo. Porque siempre surgen muchas dudas y nunca se acaba el tema, siempre hay más cosas. Es lo que tiene la investigación. O sea que al final probaste un poco cuando acabaste la ingeniería de caminos. No, entré ya directamente a hacer los estudios de doctorado. Precisamente el estar algún año fuera en obra es una de las cosas que valoré. Pero bueno, luego al final, la verdad, me gustaba tanto el mundo de la investigación, pues eso, hay un problema, tratar de resolverlo, hacer unas hipótesis, aplicar método científico, ¿no? Comprobarlo, iteraciones hasta que se llega a una solución. Me gustó y pensé que mejor era empezar ya cuanto antes. Sí, no, aparte engancha bastante. Nosotros, los que somos frikis de esto, lo entendemos perfectamente. O sea que parece que tenías entonces claro el camino. Camino. Pero bueno, se dice pronto, pero también estás en la vanguardia de la investigación en los avances en hormigones. ¿Te imaginabas llegar a este punto? No, en ese sentido, la verdad es que no. Y bueno, no creo que sea tanto, ¿no? Pero es verdad que empecé con un tema concreto y bueno, pues luego también tenemos una de juego de palabra con sí. el cemento. Que no. Pero bueno, el hilo de la investigación pues te va llevando a resolver algunas preguntas y, por ejemplo, el proyecto en el que estamos ahora sí que es verdad que trata un material novedoso, no solo problemas nuevos en hormigón, sino nuevas posibles mezclas de hormigón para resolver otros problemas. Entonces, ahora mismo trabajamos con hormigón de ultra alta resistencia, que es una de las cosas más novedosas que se puede plantear en hormigón a día de hoy. Bueno, y para la gente que no tenga ningún tipo de conocimiento, ¿qué es el hormigón? Vale, bueno, pues el hormigón es un material compuesto, se fabrica utilizando cemento, agua y áridos. Áridos significa arena y grava. ¿Vale? Entonces el hormigón es el producto resultante, cada material aporta algo. El cemento
es la matriz, el cohesivo que une todo, el conglomerante. El agua es el que hace que se produzca la reacción y entonces esa mezcla de componentes que primero es líquido, pues luego en algún momento endurece, fragua y aumenta su resistencia hasta dar un material sólido, muy resistente y con las propiedades que conocemos. Pues lo habéis visto en puentes, en edificios, es muy, muy, muy utilizado. Tiene algunas carencias, por supuesto, ya las comentaremos si surge la ocasión a lo largo del podcast, pero bueno, lo importante es saber cuáles son para poder ofrecer soluciones y suplirlas. Cemento y hormigón, entonces, no son lo mismo. Efectivamente, el cemento es la matriz, la parte conglomerante, y el hormigón es el producto resultante, el conjunto de cemento, agua y áridos. Entonces, ¿por qué se añade la arena o la grava? Pues en parte para reducir costes y por otro lado, pues realmente mejora también las propiedades mecánicas de lo que sería una mezcla sola. Bueno, y ahora que sabemos ya la diferencia entre cemento y hormigón, ¿para qué se le añade arena y los agregados al cemento para formar hormigón? Pues en primer lugar supone un ahorro de coste. Y por otro lado le confiere mejores propiedades mecánicas, mejor de lo que se comportaría simplemente una pasta de cemento. Pasta de cemento, cemento... Pasta de cemento quiero decir... Aquí necesito aclaraciones. Vale, no, me refiero al cemento con el agua, de hecho, para que endurezca. Vale, la pasta es cemento con agua. Sí. Perdón. ¿Se le pueden añadir más sustancias al hormigón? Sí, y de hecho ahí se abre un mundo en el que hay muchas especialidades y cada uno se enfoca en un tema. Entonces, así a nivel general, bueno, hay muchas cosas que se le añaden. En primer lugar, no lo he comentado, he dicho que tenía algunas carencias y que ya surgiría. Entonces, una de ellas es el comportamiento de atracción. El hormigón a compresión resiste muy bien. Comprimir es así como apretarlo, ¿no? Pero, sin embargo, a tracción, que es tirar, funciona peor, porque entonces los áridos, las piedras que están dentro, se pueden despegar y entonces la resistencia es mucho menor. Entonces, ¿cómo se mejora? Pues se le añade acero. Es lo que se conoce como armadura, el acero de armar. Entonces, el hormigón se convierte en hormigón armado, ¿vale? Y lleva ese acero que, sin embargo, sí que resiste muy bien a tracción. Lo que pasa que hay detrás mucha ciencia también para que quede bien unido y haya buena adherencia. También habréis oído hablar de hormigón pretensado, en el que también se utiliza acero, pero tratado mecánicamente de una manera que precomprime el hormigón y eso tiene un comportamiento muy bueno. A día de hoy, también se están estudiando nuevos tipos de refuerzos, como son las fibras. Yo he traído algún ejemplo que os enseñaré más adelante. Entonces, las fibras pueden sustituir parte de ese refuerzo, pero a día de hoy no se sustituye totalmente, normalmente. Y la filosofía es la misma, es mejorar la resistencia a tracción del hormigón, su comportamiento a fractura. Eso respecto a la parte mecánica de esfuerzos de tracción. Luego, ¿qué más cosas se le pueden añadir? Hay muchísimos aditivos ya a nivel químico, aditivos para mejorar la fluidez. Esto permite reducir la cantidad de agua. Si se reduce la cantidad de agua, se reduce la cantidad de poros, se obtienen mezclas más compactas. Luego también hay aditivos pues, para hacer que la mezcla fragüe rápido, si esto interesa, por ejemplo, en zonas muy frías. En fin, hay todo un mundo, muchísima ciencia detrás de todo ello. Y de hecho, actualmente pues, se ha llegado a conseguir mezclas tan compactas que se obtiene un hormigón que se denomina de ultra alta resistencia, que también comentaremos más adelante, que casi ya ni siquiera es un hormigón, sino una pasta muy, muy, muy resistente, que tiene unas propiedades excelentes, pero claro, es muy caro. Pues sí que tenemos tecnología de hormigón. ¿Y por qué es tan importante investigar en hormigones? Bueno, lo comentaste al introducir el podcast, es uno de los materiales más utilizados en construcción, por no decir el más utilizado. ¿Por qué? Porque es muy, muy barato
y tiene muy buen comportamiento mecánico. Entonces, al ser tan utilizado, cualquier pequeño cambio que se introduzca o mejora tiene muchísima repercusión a nivel mundial. Bueno, respecto a que sea el más utilizado, traigo aquí anotado el dato de que se producen 300 billones de toneladas al año y parece ser que la tendencia es creciente, o sea, se utiliza mucho. Bueno, yo no me dedico a estudiar exactamente cuánto se produce, pero bueno, es un dato que encontré de una fuente relativamente fiable y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Y entonces también cualquier mejora, pues si se reducen las emisiones, se consigue un material que contamine menos, por muy pequeña que sea la mejora a nivel global, supone una mejora muy importante. Y por otro lado, se utiliza en estructuras que son críticas. Si un puente falla, las consecuencias son fatales. No es como si a mí se me rompe el vaso, pues bueno, es una faena, pero no tiene una consecuencia muy grave. Pero el hormigón se utiliza en infraestructuras y entonces tiene que estar todo muy bien calculado, todo se tiene que conocer muy bien para poder garantizar una seguridad. Entonces, en ese sentido, también lo que sucede es que a veces la investigación va más rápido que la implementación, porque antes de implementar cualquier nuevo cambio hay que hacer muchísimas verificaciones, algo que se ha probado que es muy bueno, pero hay que pensar, ¿y qué sucede si ahora trabaja en otras condiciones, a baja temperatura, alta temperatura, si hay un accidente? O sea, que pueden surgir un montón de condiciones diferentes a las que se han previsto inicialmente y hay que saber si la respuesta va a ser buena o va a ser mala, porque tiene muchas consecuencias. Claro, al final que se rompa una presa o un puente es un tema importante. Sí, muy importante. Desafortunadamente todavía alguna vez vemos una noticia, siempre tienen muchísima repercusión, pero bueno, suelen ser accidentes, cúmulo de muchas cosas, pero claro, las consecuencias son catastróficas. Te iba a preguntar por la palabra fraguado, que ha salido hace unos minutos. Fraguado puede sonar a fragua, pero ¿qué es el fraguado del hormigón? Sí, cuando fragua, cuando endurece, cuando pasa de ser la mezcla que hemos hecho en la hormigonera, que es líquida y de hecho eso no lo comenté, que es otra de las ventajas del hormigón. Como cuando se echa es líquido, rellena cualquier molde con cualquier forma, pero luego endurece y ya se desencofra y se queda con la forma que tiene y va ganando resistencia con el tiempo, claro. Endurece. Al principio está en una fase líquida, se echa en un molde, se adapta, le damos la geometría que queramos, hacemos piedras con la forma que queramos, ¿no? Podría decirse así, eso es. Y luego va endureciendo con el tiempo. Sí, se supone que va ganando resistencia muy rápido durante los primeros días. En las primeras 24 horas ya es un sólido. Se saca de los moldes y entonces ahí se tiene que almacenar con unas condiciones de control de humedad, de temperatura, deseablemente. En obras a veces es complicado, pero bueno, se tapa con plásticos, se tienen las precauciones necesarias y va ganando resistencia. A los 7 días ha alcanzado un porcentaje muy alto y a partir de los 28 días se supone que ya la resistencia alcanza un valor aceptable y ya la evolución con el tiempo es más lenta. Entonces el valor que se toma como referencia son los 28 días, pero en realidad el hormigón es un material vivo, sigue resistiendo cada vez un poquito más. Fíjate, o sea que hasta los 28 días, digamos, no estabiliza. No, o sea, estabiliza mucho antes. Lo que pasa es que la resistencia con la que se diseña siempre es a partir de... se calcula para los 28 días. Ya se calcula para... Vale, de acuerdo. En todos los episodios hablamos de materiales estructurales, biomateriales... Bueno, en todos los episodios hablamos de materiales estructurales, biomateriales y funcionales. También hay otra categoría que pueden ser los metales, cerámicos, semiconductores. ¿Dónde entraría el hormigón? Pues el hormigón es un material estructural porque se va a utilizar en estructuras no solo de puentes, presas, sino también en edificaciones. La estructura actualmente suele estar hecha de hormigón, los pilares, los forjados. Y luego, sin embargo, respecto al tipo de material, pues se englobaría más en los cerámicos, no solo por la naturaleza, que tiene algunos componentes, sino el comportamiento. El cerámico en sí es mucho más frágil, pero
el hormigón tiene un comportamiento casi frágil, también quizá luego haya oportunidad de comentar. Y llega tu pregunta más deseada, que es ¿qué debilidades tiene el hormigón? Bien, pues en ese sentido es verdad que ya hemos avanzado el comportamiento de tracción frente a compresión. A compresión resiste mucho mejor. El hormigón ordinario se considera que la resistencia a compresión es aproximadamente 10 veces mayor que la de tracción, que es así, tirar. Entonces esa sería una debilidad, pero como decía, lo importante de las debilidades pues es detectarlas para poder actuar. En ese caso se suple añadiendo acero, diferentes tipos de refuerzo que ya habíamos comentado. Y luego otra debilidad es que es un material frágil. Por ejemplo, un material dúctil se deforma mucho antes de romper. Entonces, en ese caso, si está próximo a la rotura, nos avisa y da tiempo a tomar medidas. Sin embargo, los materiales frágiles, cuando llegan a su resistencia máxima, la rotura suele ser catastrófica. Entonces, llegan al máximo y se rompen. Entonces, eso es peligroso. En ese sentido, el hormigón, al añadirle el refuerzo de acero, pues también se mejora. No es frágil como un cristal o como un vidrio, por eso no se dice que es un material frágil, sino casi frágil. Entonces, llegado al máximo, todavía es capaz de transmitir algunas tensiones, pero cae drásticamente. La tensión que resiste disminuye. Y ahí pues es en lo que estamos nosotros en nuestra investigación. Digamos que lo que se ve en la carrera, lo estándar que estudiaría alguien que se forme en ingeniería civil o de caminos, pues es el comportamiento en fase de puesta en obra, en fase de servicio, sin esperar a que se rompa. O sea, diseñarlo para que siempre trabaje antes de llegar a la carga máxima. Pero ¿qué sucede si por algún accidente esta carga se rebasa? Entonces ahí todavía es un tema de investigación, no está estandarizado y hay muchas incógnitas abiertas respecto al comportamiento, modelización. Hay muchísimos grupos a nivel mundial trabajando en este sentido. Nosotros en esta escuela tenemos más la formación de fisura cohesiva. No sé si ya me estoy excediendo mucho, pero bueno, la escuela creada por Manuel Elices, Jaime Planas, Gustavo Guinea, y que es una aproximación que funciona muy bien. Bueno, el modelo no es de ellos originalmente, es de Hillerborg, otros investigadores en los años 76, pero ellos lo implementaron y desarrollaron un método de caracterización para ajustar los parámetros de ese modelo que reproduzca el comportamiento del hormigón real. Hablando de fisuras, ¿por qué el hormigón se comporta peor a tracción que a compresión? Porque la resistencia a compresión la dan en gran parte los áridos. Y aunque se despeguen, al comprimir sigue todo conglomerado, como quien dice. Sin embargo, a tracción, las intercalas son más débiles, entonces ahí tiende a separarse y por eso la resistencia resulta menor. O sea que al final la tracción se está separando el árido Se está separando o incluso a veces puede incluso romperse el propio árido. Depende del árido que se utilice. Hay algunos... Aquí, bueno, también abrimos otra línea en la que no quiero entrar porque nosotros no nos dedicamos tanto a la composición, sino luego a cómo reproducir ese comportamiento, cómo modelizarlo. Pero también, dependiendo del tipo de árido que se utilice, pues se puede esperar un tipo de rotura u otra. ¿Y podemos, para evitar este crecimiento de grieta, tracción, hacer de alguna forma un hormigón más resistente con algún mecanismo de desviación de grieta, de encapsulación de crecimiento de grieta? ¿Hay algo? Sí, así es como se inició el hormigón armado y en los últimos años la adición de fibras mejora mucho, porque sí que al estar distribuidas por toda la masa de hormigón, pues tienen un efecto de cosido de las grietas. Bueno, yo de hecho había traído unas probetas que pensaba enseñarlas después, pero aquí quizás sea un buen ejemplo. Esta es una probeta, veis que tiene una entalla. Esto es para que el ensayo se realice con unas determinadas condiciones, que sea todo reproducible y garantizar que va a romper por la sección media. Entonces se aplica carga, se dice en 3 puntos. 2 son los apoyos y el tercer punto es arriba, donde se aplica la carga real. Entonces la rotura es así.
pero es muy frágil, vamos, este está separado. Este es un hormigón, no es un hormigón convencional con árido, es otro hormigón de ultra alta resistencia que luego si hay ocasión comentamos. Entonces se rompe totalmente. Vale, entonces sin embargo aquí traigo otra probeta con fibras. Me veis que la cojo así con cuidado porque tiene fibras y si sobresalen pueden pinchar. Son fibras de acero, tiene tan solo un 1% de fibras de acero y esto no lo podemos separar. O sea, por supuesto no con la mano, pero con la máquina también llega un momento que ya paramos el ensayo porque se sigue aplicando carga, va bajando este punto de aplicación de la carga. Que te llega a la base de la máquina. Exacto. Y no tarda. Y entonces las fibras tienen una adherencia tan buena con la matriz que no hay, vamos, podéis probar si queréis con cuidado de no pincharos, pero esto no, vamos, lo tengo ahí como ejemplo. Que se ha conseguido que se rompa lo que es el hormigón, pero hay unas fibras metálicas en el interior. Eso es. Que están cosiendo, ¿no?, esa fractura. Eso es, no se llega a ver quizá porque la cámara está lejos, pero sí, aquí hay una fisura donde la matriz de hormigón se ha roto, el conglomerante, pero las fibras, estas son de 14 milímetros, o sea que ni siquiera son muy largas y ya digo, un porcentaje relativamente bajo, 1%, bueno, es un buen porcentaje, tampoco se utiliza porcentaje mucho más alto, pero que parece poco, ¿no? 1 de cada 100 de fibras de acero. ¿Y qué avances han permitido estas mejoras en los hormigones? Bueno, aparte de todo el desarrollo teórico, cuando se introduce el hormigón armado, pretensado, ahí sí que supone un cambio porque aumentan mucho las distancias, los voladizos que se pueden fabricar. En ese sentido, Eduardo Torroja, que es el referente a nivel de ingeniería, pues investigó muchísimo y propuso soluciones que todavía siguen y son referencia a nivel de ingeniería. En los últimos años, pues el hecho de añadir fibras, aparte de mejorar el comportamiento, también hace que sea más fácil, más versátil a la hora de dar formas más complicadas, porque claro, las barras de acero solo es difícil moldearlas, aunque se puede hacer y la gente que trabaja con ellos son expertos, los operarios, pero es muy costoso, es muy difícil. Y sin embargo las fibras, pues simplemente poniendo un molde con la forma que se quiera, pues lo van rellenando y todo va con el refuerzo de acero. A cambio tiene sus inconvenientes, el fabricarlo tampoco es sencillo para garantizar que las fibras no se enmarañen y formen bolas, que se orienten adecuadamente, porque también si todas las fibras se alinean en la misma dirección, pues sería fácil separarlas en la dirección diferente, ¿no? Y luego, ¿qué más mejoras? Pues también se mejoran las pastas. Entonces, en ese sentido, lo que traía aquí y mostraba, de hecho, es un hormigón de ultra alta resistencia en el que lo que se hace es mejorar muchísimo la pasta, o sea, el cemento, mediante tratamientos químicos, térmicos, se añaden algunos aditivos que permiten mejorar mucho la compacidad, y hacen mezclas tan resistentes que solo el hormigón, sin refuerzo de fibras, pues resiste a lo mejor 6 veces más que el hormigón convencional. Un hormigón convencional, luego podemos hacer la comparación, pero de 30 megapascales de resistencia a compresión, pues se llega hasta 200, que es una mejora muy importante. O sea que entonces tenemos hormigón, que es un compuesto entre cemento con partículas de arena y unas piedrecitas más grandes, que sería el aglomerado, que cuando se somete a tracción se forman unas grietas al separarse las piedras del cemento, y esas grietas son las que luego acaban haciendo que rompa la estructura. Formas de evitarlo, has comentado el pretensado. Poner acero para coser las grietas, bien en forma de barras y armaduras convencionales o bien en forma de fibras, y luego la mejora en sí de las pastas, que tengan una mejor resistencia a tracción en sí mismas. Claro. Que es lo que está dando a hormigones nuevos. Y por ejemplo, en los hormigones para aplicaciones criogénicas, ¿qué tipo de cambio, de mejora se le hace para hacerlo más...?
Ahí se utilizan habitualmente hormigones de alta resistencia, hay como una frontera. Vale. El hormigón convencional que se utiliza en estructuras normales, en cimentaciones, que llega hasta 30 megapascales, y luego a finales del siglo XX surgen los hormigones de alta resistencia, que ya llegan a 50-60 megapascales y es una mejora importante. Y estos son los que se utilizan, por ejemplo, en tanques de almacenamiento de gas natural licuado o elementos singulares como traviesas pretensadas de ferrocarril. Y luego también hay hormigones mejorados para algunas aplicaciones de impacto. Cuando hablamos de megapascales es la resistencia que tiene el hormigón. Has comentado 50-60 megapascales. Esto sería ya en compresión en el hormigón endurecido, que es cuando ha pasado ya un tiempo, ¿no? 28 días. Sí, eso es. Y siempre se toma como referencia cuando se comparan hormigones el valor de resistencia a compresión. Luego, como dije, el de valor a tracción se puede considerar unas 10 veces menor en hormigón convencional, pero bueno, ni siquiera tiene por qué ser siempre así, depende de los aditivos, se puede mejorar. Y también la resistencia a fractura, la energía de fractura que absorbe un hormigón antes de romperse, eso también se determina. Pero el valor de referencia para comparar un hormigón con otro, típicamente al diseñar, al construir, es el de compresión. Y nos podemos quedar con el valor de 50-60 megapascales. En hormigones de alta resistencia. En un hormigón convencional, 30, 40 sería lo habitual. 50 si se utiliza algún cemento especial, pero bueno. Sí, a partir de 50 ya son de alta resistencia y a partir de 120, 150 de ultra alta resistencia. Te traemos una curiosidad que tiene que ver con, ya no estoy seguro si cementos o con hormigones, porque hemos visto que hay un matiz entre ellos. ¿Sabías que hubo prototipos de barcos hechos con hormigón? Bueno, pues es increíble, pero cierto, lo único que no ha prosperado mucho. Parece ser que en algún momento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se propuso esta solución, en parte también motivado por una escasez de acero. Y entonces pues, se planteó el hacer barcos, especialmente con motivo de la guerra, y en la Segunda Guerra Mundial algunos barcos eran de hormigón. A día de hoy quedan algunos más a nivel de muestra de museo que de uso real. Y se abandonó sobre todo por la dificultad técnica de fabricarlo. Madre. Ahí te traemos la curiosidad, pero veo que ya la conocías. Y bueno, como hemos comentado al principio, tú trabajas tanto en experimentación como en simulaciones de hormigones. ¿Y con qué nos referimos a esto de simulación? Sí, puede sonar un poco raro, pero simulación numérica pues, consiste en hacer unos cálculos y predecir cuál va a ser el comportamiento. Entonces, los cálculos no son analíticos de calcular así con calculadora, sino que las simulaciones, nosotros lo que solemos hacer es utilizar método de elementos finitos, es un método iterativo donde se aplica el input, pues qué cargas hay, qué geometría, y se van haciendo iteraciones hasta aproximarse a la solución cuando se minimiza el error. Entonces se tienen unos resultados y se puede ver pues, cuál ha sido la carga máxima que resiste, o en nuestro caso que en investigación disponemos de modelos de comportamiento después del pico, pues cómo se ha fisurado, si absorbe mucha energía o poca, si se forman grietas, por dónde, si se desplaza mucho, si hay mucha deformación, qué apertura de fisura tienen las grietas. Sí. Cuando hablas de simulación, ¿hablamos a nivel material o te refieres a una estructura completa? Pues se hace ambos. Pero antes de poder reproducir el comportamiento a escala completa, siempre se reproduce el modelo del material. Entonces también aquí el mundo de la investigación es tan amplio y cada uno está tan especializado en lo suyo que solo esto ya son campos diferentes. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el equipo con el que yo colaboro, estamos más centrados en definir el comportamiento del material. Entonces nosotros recurrimos mucho a estructuras pequeñitas, auxiliares, pues como las que he traído aquí, donde se conoce muy bien la geometría, las condiciones del material, de aplicación de las cargas, y entonces podemos
centrarnos en modelizar cuál es el comportamiento, la parte debida a la contribución del material. Y luego eso, una vez que se conoce, ya se puede introducir en modelos de simulación más complejos, donde en lugar de un cilindro con el diámetro y la altura que sea, pues ya son cimentaciones, por ejemplo, o aerogeneradores que llevan parte de hormigón, traviesas que tienen unas geometrías muy complicada para definir, y se ve cuál es la respuesta. O sea, al final se trabaja en lo que es el material para que después, en colaboración, ya alguien dé forma y aplicación final, ¿no?, al material. Eso es. Ya los ingenieros de estructuras, por así decir, ya los de cálculo estructural, pues ya con ese material, pues ya harían el cálculo pues, de un puente completo. Quizás. Claro, eso es. Nosotros a nivel nuestro de investigación también hacemos algunos cálculos de estructuras. Tenemos las herramientas numéricas necesarias. Pero bueno, como decía, ahí hay un poco de división. El cálculo, ¿para qué? Para diseñar, entonces se calcula tratando que nunca se alcance la carga máxima, con un porcentaje de seguridad, que solo se alcance una cierta carga, ¿no? Sin embargo, nosotros, pues también llegado el caso, pues a veces nos interesa, o algunas empresas o entidades les ha interesado que hagamos un estudio más allá, por si ocurre un accidente o por si cambian factores, saber si se puede llegar a producir la rotura, y en ese caso si seguiría resistiendo o no. Y entonces hemos hecho algunos cálculos interesantes. A veces no podemos desvelar excesivamente algunos detalles, porque muchas veces son estudios confidenciales de cosas que están barajando modificar, si es viable o no. Claro, como decía, cualquier cambio es importante, hay que estudiar si eso va a tener consecuencias o si va a funcionar bien. ¿Y qué beneficios nos aporta la realización de simulaciones frente al trabajo a la investigación más experimental de laboratorio? Pues básicamente reduce costes a nivel económico y de tiempo. Hacer un experimento bien diseñado es costoso, lleva muchísimo tiempo y es caro también, porque se utilizan muchos instrumentos. Aún así, el experimento sigue siendo imprescindible, al menos en lo que supone la puesta a punto del modelo. Hasta que se determina cuál es el mejor modelo de comportamiento, se hacen muchas investigaciones experimentales en paralelo. Pero luego, una vez que el material se supone está bien modelizado y se puede utilizar en el cálculo, pues el cálculo permite obtener un resultado mucho más rápido, y a veces también tiene otros beneficios, como poder aislar factores y estudiar su efecto. Por ejemplo, a nivel experimental podemos pensar en un hormigón en el que cómo influye la energía de fractura. Bueno, algunos conceptos que quizá aquí en el podcast es más complicado explicarlos, pero en el modelo numérico, si ya vas variando el valor de ese parámetro, puedes ver cómo repercute en la respuesta. Una vez que está probado que ese modelo reproduce adecuadamente el comportamiento del material y de la estructura. Sí, que al final siempre tiene que haber una combinación de experimental y simulación. Igual con un previo trabajo experimental puedes desarrollar los modelos matemáticos para la simulación, y luego la simulación lo que permite es ahorrarte a lo mejor una batería de ensayos bastante extensa, que ya que luego, pues claro, del caso igual más favorable, menos favorable de la simulación, lo reproduces de nuevo en el laboratorio y ves que coincide o no coincide. Exacto. Fíjate, la tecnología ha llegado al punto de que podemos predecir cómo se comporta un material, pero a mí me surge la duda de quién define la matemática para que un ordenador pueda hacer cuentas con un material. ¿Cómo se pueden crear esos modelos matemáticos? Claro, a ver, en principio se realizan unas hipótesis, pues vamos a suponer, por ejemplo, un comportamiento lineal o un comportamiento hasta carga máxima y luego se rompe, o luego se rompe pero va resistiendo proporcionalmente a la apertura de fisura, cosas así, y luego todo eso se prueba. Entonces esas hipótesis se verifican experimentalmente, luego se proponen modelos matemáticos que las reproduzcan, se comprueba si realmente el modelo es válido o no. Hay mucha teoría también detrás. Desafortunadamente en la carrera el tiempo es limitado y no se puede ver todo, pero realmente cómo se diseña una ecuación constitutiva de un material necesita unas condiciones detrás, de objetividad, en fin, es complicado. Y luego hay que verificarlo, que el modelo propuesto, pues eso es, que reproduce bien el comportamiento que se esperaba. Entonces es hipótesis de cómo se va a comportar el modelo,
De esas hipótesis se sacan unas ecuaciones. Esas ecuaciones se utilizan para hacer cálculos en el ordenador, lo que sería la simulación. Luego hay que ir al laboratorio, ¿no? A intentar comprobar que efectivamente el ordenador dice cosas que tienen una Eso sería lo realidad. ideal. Nosotros, afortunadamente, donde trabajamos, pues somos privilegiados porque tenemos la posibilidad de las dos vías. Tenemos un laboratorio muy bien equipado que permite hacer estas comprobaciones y también herramientas de cálculo en las que ya no partimos de cero. O sea, cuando decimos que proponemos un modelo, una ecuación, ya muchas veces lo que hacemos es mejorar otra que ya existe y de repente se ha descubierto un efecto nuevo que no se conocía y entonces ¿qué podemos añadir al modelo? ¿Cómo lo completamos para que esta variante también la contemple, por decir de alguna manera? Oye, pues muy, muy curioso, pero como hablábamos al inicio, podemos tener muchas variables en la composición de un hormigón. Entonces, ¿hace falta crear un nuevo modelo matemático para cada una de las composiciones? Vale, aquí también depende del enfoque de simulación y de nuevo hay diferentes vertientes y equipos a nivel internacional, algunos volcados más en la simulación a nivel microscópico y otros a nivel macroscópico. Entonces, a nivel microscópico, cuanto más nivel de detalle, más cantidad de parámetros necesitan. A veces lo difícil es saber qué valores damos a esos parámetros. Entonces ahí sí, en cuanto se introduce cualquier pequeña modificación, el modelo también varía. Por ejemplo, un modelo microscópico, para entendernos, reproduciría el comportamiento de la matriz, del cemento, reproduciría las fibras, reproduciría un material de intercara, cómo conecta las fibras o el acero con el hormigón, y entonces hay cualquier pequeña modificación afecta a cada uno de esos materiales y la geometría y todo. Es muy difícil, muy costoso también a nivel computacional, requiere cálculos muy complejos, pero es muy valioso también porque puede ayudar a saber cuál va a ser el comportamiento a nivel macroscópico. Entonces, la otra vertiente es tener un modelo de comportamiento a nivel macroscópico, es decir, vale, sé que el hormigón está compuesto de cemento, arena, áridos, las intercaras, las fibras que le añado, pero ahora voy a ver cómo se comporta a nivel global. O sea, yo tengo esta probeta y ya no me fijo en qué hay dentro, sino que le aplico las cargas y cómo se rompe. Entonces ahí comentaba al principio el modelo de fisura cohesiva, pues es decir, es un material que resiste a la carga máxima hasta que se alcanza la resistencia a tracción. ¿Cómo se alcanza esa resistencia a tracción? Con algún experimento lo determino, pero una vez que yo la sé, la puedo introducir en un modelo en el que solo tiene en cuenta esa resistencia a tracción y luego el comportamiento post-pico. Entonces, la parte de hasta resistencia a tracción, digamos que es lo que es más conocido, y la parte post-pico la menos conocida, porque como además normalmente las estructuras trabajan en la parte antes del pico, ahí es donde se han volcado todos los esfuerzos y lo que se enseña típicamente en las titulaciones. Vale, entonces cuando queréis simular un nuevo hormigón, el hecho de que tengáis que reformular el modelo matemático o realizar ecuaciones nuevas es en base de lo que queráis simular en ese nuevo hormigón, a qué escala os queréis ir de estudio, ¿no? Claro. Porque si os vais a un nivel ya más del compuesto en sí, genérico, pues igual serían algunas propiedades que cambiarías en tus inputs, por así decir, pero ya si quieres estudiar cosas más a pequeña escala hay que cambiar ecuaciones y modelo, ¿no? Eso es. Introducir cálculos. Claro, a nivel micro, como comentaba, es muy difícil saber qué parámetros, porque en realidad cuando hacemos los ensayos el hormigón ya está mezclado y se comporta como un conjunto. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, nosotros tenemos un proyecto actual en el que estamos tratando de estudiar el comportamiento de hormigón de ultra alta resistencia reforzado con fibras. Entonces, con hormigón convencional, nosotros nos centramos en la parte de fractura, ¿vale? Entonces, en la parte de hormigón convencional ni siquiera hay un estándar, aunque sí que hay una propuesta a un comité RILEM, precisamente siguiendo el trabajo que comentaba de Guinea, Planas y Hélices, donde con dos ensayos muy sencillos se puede modelizar esa curva de comportamiento de fractura del hormigón. Y eso funciona muy bien para hormigón ordinario y está suficientemente probado.
en experimentos, simulaciones, desde hace muchos años. Sin embargo, ahora llega un material nuevo, tiene fibras. Entonces, ¿qué queremos? Pues ver si los mismos ensayos son válidos o cómo hay que modificarlos, qué tipo de parámetros necesitamos. ¿Solo la resistencia a tracción que nos da la carga máxima o de la parte de comportamiento final? Pues, ¿cómo se pueden hacer esos ajustes? Entonces, creáis los modelos matemáticos, que podríamos decir que es como un programa de ordenador, para entendernos. Y esos programas matemáticos los verificáis en base a experimentación para que después sea fácil predecir estructuras más grandes. ¿Podría ser el objetivo final? Sí, eso es. ¿No? Y bueno, poder construir quizás edificios como estos. Sí, con los nuevos materiales, el que comentaba de ultra alta resistencia, el problema que tiene es que es muy caro. Entonces, a día de hoy no se plantea construir edificios enteros o puentes enteros. Se utilizan como parte para reparaciones, para mejoras. Pero quizá en el futuro, si se abarate, sí que se contemple. No sé si responde la pregunta. Sí. ¿Y qué retos hay actuales en la simulación? Bueno, pues como decía, la caracterización del comportamiento a fractura, hay modelos propuestos, pero todavía no se han aceptado como estándar. También lo comenté al principio, que todo el avance de implementación de las cosas que se van descubriendo a nivel de investigación es muy lento, lleva mucho tiempo. A nivel de hormigón reforzado con fibras, pues cómo ejecutarlo correctamente, cómo caracterizar o poder predecir la orientación, o en producción tratar de garantizar que sea homogéneo, que no haya anisotropías por la orientación de las fibras, cómo mejorar la adherencia, etcétera. Modelos, sobre todo a nivel de modelos, quizá es lo que más se tarda, porque a nivel experimental pues podemos tener un hormigón nuevo y ver si resiste más o resiste menos con el método que teníamos antes. Pero luego el explicar los mecanismos, por qué, cómo se modeliza, eso siempre es más complicado. El comprender el material en detalle, la filosofía, ¿no? Dentro del material. Sí. Y bueno, tú además de simular, haces también los experimentos de laboratorio. ¿Y cómo se ensaya un material como el hormigón? Porque hacen falta máquinas pues, bastante potentes para romperlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, que las probetas no pueden ser muy pequeñas, porque como tiene dentro áridos, fibras, pues tiene que tener un tamaño que reproduzca, que garantice la homogeneidad, que los moldes no afectan a la propia orientación del material. Entonces, las que traigo aquí son pequeñas para lo habitual. Entonces, las probetas estándar son mucho mayores. Entonces, se necesitan máquinas muy potentes, porque ya de por sí el hormigón es resistente y encima las probetas son grandes. Entonces, con hormigón, ¿por qué estas son más pequeñas entonces de lo que digo? Porque ya con hormigón de ultra alta resistencia, pues se excede muchas veces la capacidad de carga de las máquinas habituales. Entonces, tratamos de minimizar el tamaño dentro de lo posible. Entonces, para que os hagáis una idea. Bueno, se trabaja con prensas que aplican hasta 1000 kilonewton o 3000 kilonewton, preferiblemente servocontroladas para poder garantizar un desplazamiento, no solo la aplicación de la carga, sino que se pueda controlar el ensayo con un desplazamiento fijo que se va incrementando, o sea, que va incrementando, ¿no? Entonces, voy a hablar del hormigón que traigo aquí. Esto es una probeta de 100 milímetros de diámetro, o sea, es una probeta cilíndrica de sección circular de 100 milímetros de diámetro y 200 de altura, ¿vale? La probeta la usamos con la misma geometría para un ensayo de compresión o para uno brasileño en este momento. Entonces, a compresión, que quiere decir que la apoyamos en unos platos y uno de los platos aplica la carga, pues esta probeta resistiría aproximadamente hasta 1500 kilonewton. ¿Qué representa 1500 kilonewton? Para que os hagáis una idea, pues la fuerza se calcula como masa por la gravedad es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, bueno, 9,81, pero a grosso modo 10. Quiere decir que, por ejemplo, un camión de 30 toneladas, o sea, 30.000 kilos, ejercería una fuerza de 300 kilonewton.
Entonces, para romper esta probeta necesitaríamos poner 5 camiones, uno sobre otro. Sí, a compresión. Claro, a compresión ya dije que es el mejor comportamiento. Y estamos hablando de un hormigón de ultra alta resistencia. Con un hormigón convencional, entre comillas, solo un camión para que se rompa. Y, por ejemplo, en el otro tipo de ensayo que decía, para determinar la resistencia a tracción, bueno, ahí también es que hay infinitos temas de los que hablar. Para un ensayo a tracción, lo lógico sería tirar, ¿no?, para ver cómo se rompe, pero a nivel práctico, experimentalmente, eso es muy difícil, de cómo garantizar los agarres, que no rompa por la sujeción. Entonces se hacen en hormigón, se aprovecha que el material es muy frágil, y entonces se diseña otro tipo de ensayo que es tracción indirecta. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es aplicar una compresión, que es mucho más sencillo, en 2 líneas de carga. Aquí hay unas bandas para reparto de la carga, ¿vale? Entonces, en esas 2 bandas se supone que se está aplicando la carga. Entonces, esto se apoya en unos platos, se apoya, así se ejerce fuerza con uno de los platos sobre el otro. Y entonces se inducen unas tensiones indirectas y al final el material se rompe, se forma por aquí una fisura y este no está separado en 2 mitades porque tiene fibras, si no, pues se rompería. Entonces, a tracción, que la resistencia es mucho menor, pues también para un hormigón de ultra alta resistencia tendríamos que aplicar, así apretando, 300 kilonewton. Vale, pues lo equivalente a un camión. Este no se ha roto, como digo, insisto, por las fibras que están cosiendo la fisura. Y a flexión, que es lo más desfavorable, porque claro, podéis pensar en las estructuras, los pilares trabajan a compresión, pero hay otros elementos que tienen tracción. No es porque haya 2 partes tirando así directamente, pero son estados de carga indirectos que al final el material rompe a tracción. Traía aquí la probeta de flexión en 3 puntos, pues podéis imaginar en una casa un forjado está apoyado en algún sitio y aplicamos carga, entonces se podría romper así. Por supuesto, la carga de rotura es muy alta. Incluso en esta situación, esta probeta tan chiquitita, de 40 milímetros por 40 milímetros de sección, la carga para romperla pues, está en torno a los entre 2 y 5 kilonewton, dependiendo de los refuerzos de fibras, que sería pues, esta probetita pequeñita, ¿sí?, pues como ponerle un toro o 2, que la pisen, cuando está apoyada solamente en 2 pequeños cilindritos. Que con las manos no la rompemos. No, con la mano no la rompemos. Al final hay bastante ingenio en el laboratorio, buscar, conseguir esos estados tensionales de tracción haciendo una compresión, como algo bastante curioso. Y me alegra saber que hay personas detrás que se preocupan de comprender bien los materiales que al final nos rodean en estas estructuras, que no se nos va a caer el puente encima, no se nos va a caer el techo encima y que estamos relativamente a salvo. Sí. Siendo el hormigón un material tan resistente, ¿eso tiene una traducción a las deformaciones, de alguna manera? Sí, precisamente el hormigón es muy frágil, quiere decir que se deforma muy poquito antes de romperse. Cuando se ensaya, no solo interesa medir la carga, sino el desplazamiento, para ir controlando cuánto se deforma. Entonces, lo ideal sería tener un material dúctil, porque estos avisan antes de romperse. También está relacionado con la energía de fractura, etc. Bueno, entonces aquí se abre otro campo. Respecto a cómo medirlo, la instrumentación es compleja. Se utilizan extensómetros de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí hay extensómetros que son tipo clip, se insertaría con algunas placas auxiliares para ir midiendo cuánto se abre la fisura. Hay otros extensómetros longitudinales que se clavan con cuchillas, como que se quedan adheridos por la naturaleza del extensómetro, y entonces a medida que la probeta tiene una fisura y se va abriendo o un desplazamiento, pues el extensómetro lo va registrando. Otros que son así como tipo lápiz, que con una punta retráctil, y entonces va siguiendo el material, se apoyan en alguna placa, o bandas extensométricas directamente, que son
unas galgas que se pegan, es una rejilla eléctrica y varía su resistencia eléctrica, y cuando hay una deformación alta pues lo detecta de alguna manera. Claro, al final es importante esa correlación entre la carga que se está aplicando, ¿no?, con la deformación que está sufriendo el material. Eso es. También ahora hay técnicas novedosas de correlación de imágenes, pero la pega que tienen a veces es que para medir grandes deformaciones son adecuados, pero para pequeñas deformaciones como el que suponen las grietas, que tienen unas pocas micras de apertura, pues no tienen resolución suficiente y al final todavía es necesario recurrir a los extensómetros. Al final nos toca saber de todo. Sí, es. Y el diseño de los ensayos específicos para cada material también tiene un papel bastante importante. Claro. Es bastante complejo. Y bueno, y la influencia de ambientes corrosivos también es un tema importante en tu investigación. ¿Qué es esto de un ambiente corrosivo? Sí, de hecho, así es como inicié la investigación de la tesis doctoral. Los ambientes corrosivos quiere decir ambientes que modifican las condiciones químicas normales de trabajo. Entonces, en el caso del hormigón, se produce una acidificación, modifican el pH y pueden llegar a producir corrosión del acero. Entonces, esto tiene muchos inconvenientes, porque si se corroe el acero, disminuye la sección útil que estaba prevista. Ya en lugar de acero, pues hay acero y óxido. El óxido no resiste tanto. Y aparte, que era el tema en el que yo me centraba, el óxido que se genera tiene un volumen específico mucho mayor. Esto quiere decir que unas pocas micras de radio de acero se transforman en óxido y el óxido es expansivo. Entonces, por esa expansión produce fisuración en el hormigón. Y entonces esa es la parte en la que yo me centraba, de ver cómo repercute a nivel de fractura el comportamiento en el hormigón. Entonces, bueno, todas estas investigaciones se llevan a cabo con equipos, no solo de un tema. Aquí tendría muchísima importancia la parte química, cómo se difunden esos inputs agresivos en el hormigón, cómo llegan hasta el acero, cómo se puede mejorar la composición del hormigón para dificultar el paso. Bueno, pues... Y acabamos de entrar de lleno en química, oxidación, sí. pH, sí, exacto. Cambios volumétricos por oxidaciones. Bueno. No sé yo si estoy preparado para este tema. ¿Podría el aire de las ciudades afectar a los hormigones, siendo quizás un ambiente que para nosotros los humanos siempre se ha dicho que es peligroso? Para los materiales también puede ser peligroso el aire de las ciudades. Sí, y de hecho también hay un tipo de corrosión, bueno, hay una carbonatación que lo que hace es eso, modificar el pH del hormigón y produce una corrosión generalizada. En la parte que yo he hablado de ambientes corrosivos, no lo he dicho, pero estaba pensando más ambientes corrosivos tipo marinos o sales fundentes. Entonces, este es un tipo de corrosión por cloruros. Por ejemplo, en el mar, pues por el propio ambiente marino, pero también incluso en otros lugares lejos del mar, si hay bajas temperaturas, se añaden sales para producir el deshielo y esas sales luego se filtran y llegan hasta la armadura. ¿La sal del mar? Sí, la sal del mar es muy, muy dañina. De hecho, antiguamente se utilizaba como la sal como acelerante para mejorar el fraguado del hormigón, hasta que se dieron cuenta de que había que prohibirlo porque estaban añadiendo algo que a largo plazo es muy perjudicial. Bastante peligro. Y en tus estudios también has trabajado con propagación de grietas considerando efectos térmicos. ¿Cómo afecta la temperatura al hormigón? Bueno, aquí hay también varias cosas. Un matiz en el sentido de que a nivel de simulación los fenómenos expansivos a veces como técnica se utilizan mediante incrementos de temperaturas de otros materiales auxiliares. O sea, esto es como a nivel de técnica numérica. Pero a nivel de efecto de la temperatura en sí, sí que afecta al hormigón, tanto a alta temperatura, aunque también eso es otro campo de investigación en el que nosotros todavía no hemos entrado, o a baja temperatura, porque modifica el comportamiento. En ese sentido, la caracterización de hormigones para tanques de almacenamiento de gas natural licuado que trabajan en condiciones criogénicas
el comportamiento puede ser diferente al esperado, se puede mejorar la resistencia pero fragilizarse el material, en fin, hay que hacer una serie de comprobaciones. Y también en otros elementos, por ejemplo, no en sí cómo afecta la temperatura solo al hormigón, sino a los otros materiales, otros elementos que intervienen. Entonces, si hay elementos que con un aumento de temperatura se dilatan mucho más que el hormigón, pueden tener el mismo efecto que comentaba hace un momento del óxido, que se expanden y producen fisuraciones. Bueno, esto es un mundo sí, interrelacionado todo con todo. Sí, cuando uno estudia una ingeniería como caminos, parece que ya ha estudiado suficiente de hormigón y que todo está muy bien sabido. Está muy bien sabido lo que se utiliza en obra, pero hay muchísimos otros interrogantes, incógnitas y un montón de campos de investigación, y por eso a nivel mundial hay muchos equipos tratando de avanzar y responder esas preguntas poco a poco. Tenemos cemento, ¿qué le ponemos al cemento para tener hormigón? Luego, ¿cómo químicamente interaccionan estos compuestos que hemos puesto con el ambiente? Pero también con la temperatura, y si decidimos modificar alguna cosa, sí. Hay que reevaluar. Claro, eso es. Entonces hay muchas vertientes, parte de experimentación, de simulación, de cálculos, a nivel de material, cómo estudiar, cómo mejorar ese material, a nivel de composición química, pero luego a nivel de comportamiento mecánico, cómo caracterizarlo, qué cosas interesan, en fin. Que igual las personas tienen en su cabeza el cemento al hormigón como un material muy antiguo, muy básico, muy simple, y lo que queda aún por mejorar, desarrollar y todo lo que se está investigando, que no es poco. Sí, yo cuando empecé me decían, curioso. pero no está todo investigado, no. Y yo a medida que entro, eso es lo bueno de la investigación, surgen todavía más incógnitas de cosas que uno se da cuenta que no se conocen lo suficiente y que es necesario investigar. He cotillado un poco los hormigones de ultra alta resistencia, qué aplicaciones están intentando darles, y parece ser que hay un edificio en China que no debe utilizar los más avanzados porque has comentado que son muy caros, pero han conseguido hacer unas estructuras gigantes sin columnas. Es como un exoesqueleto de hormigón que consigue, bueno, porque ha sido posible gracias a todos estos avances, con lo cual todavía queda trabajo y sigue habiendo avances en la vida real. En tu currículum hay un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención, y es que has trabajado o colaborado en un proyecto con explosiones. Sí, ahí la parte de explosiones por mi parte ha sido más colaboración, y se encargan otras personas especializadas en ese tipo de carga, porque no resiste lo mismo un material cuando se le aplica la carga de manera lenta o estática, que se dice, que cuando es un impacto a una velocidad de formación muy alta. Entonces eso ya en sí solo es otro mundo, y la manera de caracterizarlo también. Entonces mi papel ha sido más precisamente de contrastar las técnicas, porque si se estudia un material con los dos tipos de condiciones de carga, lentas y rápidas, y la técnica experimental es diferente, también hay que saber evaluar si la respuesta diferente, cuánto se debe al material o a la diferente técnica experimental que se está aplicando, y tenemos que contrastar las técnicas. O sea, que no es lo mismo ir apilando camiones despacio encima de un puente que soltar 5 camiones. A que de repente que caigan los 5 de golpe, ¿no? Eso es. Y sin embargo, eso también hay que tenerlo previsto. No es lo ideal, pero puede haber accidentes o, bueno, recientemente atentados, en fin, diferentes acciones o en aplicaciones militares. Bueno, y nos estamos acercando ya al final de la entrevista y te vamos a realizar otra última pregunta. ¿En qué otras investigaciones has estado involucrada o lo estás ahora mismo? Bueno, tenemos como dos tipos de investigaciones a través de proyectos de plan nacional con financiación pública que buscan, en nuestro caso, generar conocimiento, buscar respuestas de cómo se comporta el material. Pero luego hay muchas otras aplicaciones, sobre todo con empresas que tienen un problema concreto y nos encargan que hagamos cálculos o que podamos tratar de encontrar cuál es
la causa o si ellos cambian algo, qué consecuencias va a tener. Entonces, por ejemplo, de las que decía así más a nivel científico de generación de conocimiento, pues el comportamiento de fractura del hormigón cuando la fractura está generada por fenómenos expansivos, como lo que comentaba de la corrosión. Ahora más recientemente los proyectos de hormigón de ultra alta resistencia reforzado con fibras, tratar de proponer modelos, porque ese es un campo todavía bastante reciente. A nivel de estudios con empresas, pues hemos estudiado algunas cimentaciones, con fabricantes de traviesas también, tratar de investigar fenómenos que si se alteran, cómo podría repercutir o qué respuesta podría haber, y con ellos precisamente también definimos un protocolo, tratar de implementar esos métodos experimentales nuestros de laboratorio, que son más complejos, cómo se pueden traducir para que en una fábrica con medios más estándar, no máquinas hidráulicas ni extensómetros, se puedan llegar a medir propiedades que les dan mucha información sobre el material que están fabricando. Y bueno, finalmente pues una colaboración en un grupo internacional de FIB sobre modelización de hormigón reforzado con fibras, un estudio de los modelos disponibles, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos, y ya por último la caracterización de hormigón en condiciones criogénicas a baja temperatura. ¿Criogénico menos cuántos grados? Se llega a menos 170. Menos 170. En los ensayos de caracterización. Se supone que ese hormigón no va a trabajar en esas condiciones, pero tienen que tenerlo previsto por si sucede el caso. Bueno, si cualquier persona que nos está escuchando tiene interés en trabajar en los hormigones del futuro, porque creo que todavía no se aplican, pero serían los del futuro. Bueno, sí se aplican todavía a pequeña escala, como decía, algunas reparaciones. Por ejemplo, un puente que está teniendo algún problema, ¿cómo se le refuerza? Pues con una pequeña capa de este supermaterial se soluciona. No hace falta demolerlo o construir uno nuevo, a lo mejor se puede solucionar. Aquí les abrimos la puerta sí. a este grupo de investigación. Y bueno, por mi parte ha sido un placer tenerte aquí hoy, Bea. Muchas gracias por participar. Muchas gracias igualmente, gracias por contar conmigo. Y como siempre, os esperamos en el próximo episodio, esperamos que hayáis disfrutado de este. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nada, nos vemos. Chao. Chao.